buenas, sed bienvenidos a estos vídeos que estamos haciendo sobre la historia de la Edad Media. Vamos por el vídeo octavo, o sea, el tema octavo. Y este tema octavo vamos a hablar de una serie de personajes importantes del siglo XII y siglo XIII, fundamentalmente del siglo XIII. Una serie de personajes que van a luchar por el poder. Vamos a hablar de los papas de la segunda mitad, Alejandro III y Inocencio III, Inocencio IV, Federico Barbarroja, Federico II, y hablaremos de la lucha por el poder, y esa será la cuestión de este tema octavo. La cristiandad europea estaba integrada por el pontificado, por el Papa, por la Santa Sede y por el emperador. Y junto a ellos estaban una serie de reinos. Todos, teóricamente, formaban una unidad. Una unidad que tenía dos poderes. Un poder espiritual, dirigido por el Papa, un poder temporal, dirigido por el emperador alemán, la familia de los Stauffen. El sistema era aceptado por todo el mundo. El problema era quién tiene todo el poder, lo que en latín se llama la plenitudo potestatis, es decir, quién tiene la plenitud del poder. El Papa dice que él, ¿por qué? Porque ha sido designado por Dios, es el sucesor de Pedro, por lo tanto el poder es suyo. El emperador tiene que aceptar que el Papa está por encima de él. El emperador defenderá, lógicamente, lo contrario, ¿no? El poder lo tiene el emperador y el Papa tiene que aceptar al emperador. El emperador tiene que defender a la fe, tiene que defender al Papa, pero el poder también le viene de Dios. Ha sido elegido por Dios como rey o como emperador en este caso. Bien, esa va a ser la lucha que va a jalonar toda esta época de la Edad Media. Incluso dará lugar a dos partidos. El partido de los güelfos, que son los defensores del poder del Papa, y el partido de los gibelinos, que son los defensores del poder del emperador. Hay una serie de personajes, que he nombrado al principio, que son los que jalonarán la historia de la Iglesia en este siglo XIII. Por parte de emperadores será Federico Barbarroja, su hijo Enrique VI, aunque en menor medida, y su nieto Federico II de Suabia. Por parte de los papas, pues tendremos a Alejandro III, tendremos a Inocencio III, Inocencio IV. Hay una serie de papas en medio también, pero quizás los que acabo de nombrar son los más importantes. Siempre se ha considerado en la historia de la Iglesia, incluso en la historia civil, que en este momento coinciden mucho, como el periodo de máximo esplendor del papado, de su máximo poderío. Pero me gustaría leer una cosa de un historiador de la Iglesia que se llama Ludwig Herrling, que nos puede orientar un poquito en cómo era la época. Él dice lo siguiente: los siglos XII y XIII, es decir, desde el Papa Gregorio VII, Urbano II a Bonifacio VIII, es la época de las cruzadas, de los cistercienses, de las órdenes mendicantes, de la escolástica. Es un periodo de florecimiento. En cambio, no es exacto lo que muchos dicen de que es el periodo de mayor poder de los papas. Es cierto que hubo papas dignísimos, muy capaces, pero estaban lejos de ser poderosos, porque a duras penas conseguían escapar de los adversarios políticos. ¿Bien? Ahí dejamos eso porque es un poco una lucha entre los que están de acuerdo con lo que acabo de leer de Herrling y los que dicen que no. Bien, empezamos con los dos personajes primeros de esta época, de esta segunda mitad del siglo XIII, que son el Papa Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja. Federico I es elegido rey de Alemania en el año 1152. Y él desde un primer momento tuvo muy claro que él era emperador por designio de Dios, no porque el Papa lo autorizara. Por lo tanto, comenzó a utilizar el título desde un primer momento. Él se considera heredero de Carlomagno y de Otón I, y por lo tanto no tiene que pedir permiso al Papa. Es verdad que los primeros papas de su reinado son papas ancianos, papas ya muy desgastados, digamos, y que no quieren muchas luchas con el emperador. Incluso el Papa Adriano IV lo va a coronar emperador en 1155 sin poner demasiados problemas. Federico piensa que el origen de su reinado está en el Imperio Romano. Él es sucesor
de los emperadores romanos. Y lo hace porque para él el imperio romano de Occidente pasa a Oriente, de Oriente a los francos por Carlomagno y de los francos a los alemanes por Otón I. Por lo tanto, ese imperio romano de Occidente se transforma en el Sacro Imperio Alemán y él es el designado para eso. Por lo tanto, se autoproclama emperador sin necesidad de que el Papa lo corone. Él hace dos gestos muy significativos. Primero, a los magos de Oriente, que reconocen en ese niño de Belén al Hijo de Dios, los convierte en reyes. Si nos fijamos en el Evangelio no dice que sean reyes, dicen que son magos de Oriente. El que transforma esos magos en reyes es Federico Barbarroja. Y dice que la monarquía es la primera que reconoce en ese niño al Hijo de Dios. Por lo tanto, son los tres reyes magos. Y el segundo es que canoniza a Carlomagno a través de un antipapa. Él elige un papa, que no es un papa oficial de la Iglesia, que va a ser el Papa Pascual III, que canonizará a Carlomagno. Bien, muere el Papa Adriano IV, aquel que había coronado como emperador a Federico, y el sucesor es Alejandro III. Bien, Alejandro III no está dispuesto a aceptar las teorías de Federico. Tanto es así que llega a una lucha y una lucha armada. Una lucha armada en la cual Federico toma posesión de las ciudades del norte de Italia. Incluso llegará a destruir Milán. Y en Milán estaba el sarcófago, según la tradición, de los Reyes Magos, o de los Magos de Oriente, como queramos llamarle. Y lo que hará Federico es cogerá esos sarcófagos y se los llevará a Alemania. De hecho, hoy día se pueden visitar porque están en la Catedral de Colonia, que es a donde se va a llevar Federico Barbarroja a los Magos de Oriente. Bien, ante esta guerra que empieza perdiendo el Papa, las ciudades del norte de Italia se unen formando lo que se llama la Liga Lombarda, liga que trata de ayudar al Papa, y logran vencer al emperador en Legnano en 1176. Tanto es así que el emperador, para no ser excomulgado, se tiene que acercar a Venecia, donde se encuentra el Papa, y va a hacer un gesto a la manera de Enrique IV con Gregorio VII. ¿Recordáis? Que lo vimos cuando dimos la lucha entre el Papa y el emperador, que el emperador llegó al castillo de Canosa, estuvo allí haciendo frío, nevando y demás, lo tuvo allí 3 días esperando para darle la solución. En este caso, el emperador Federico Barbarroja lo que va a hacer es, en el atrio de la iglesia de San Marco, el emperador se pondrá de rodillas delante del Papa y cogerá las riendas del caballo del Papa, que eso solamente lo hacían los servidores del Papa, entonces como en señal de penitencia y demás. Se firma el acuerdo y aquí el emperador reconoce la independencia de los estados papales. El Papa ha triunfado. El Papa convoca un concilio, el tercer concilio de Letrán. Para nosotros nos interesa este concilio por una cosa fundamental, y es porque para evitar la elección de un emperador, de un papa y demás, va a haber una norma de este tercer concilio de Letrán por la cual los cardenales son los únicos que pueden elegir al papa, y además tienen que ser elegidos con un voto de 2/3 de los presentes en la reunión del Papa. Todavía no es cónclave, en la reunión del Papa, 2/3. Además de eso, se condena 2 de los grandes problemas que tiene la Iglesia en ese momento. Uno es la simonía. La simonía es la compra-venta de cargos eclesiásticos. ¿Dónde viene el término simonía? Viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles marchan a Samaria, aparece un personaje que se llama Simón el Mago, que le pide a los apóstoles el poder de hacer milagros. Y lo compra, quiere comprarlo. Por supuesto, los apóstoles dicen que no. De ahí viene el término simonía, compra-venta de cargos eclesiásticos. Y también el nicolaísmo. También Nicolás aparece en el libro del Apocalipsis, que es el público concubinato de los sacerdotes. Ya existe el celibato, la obligatoriedad, pero es verdad que existían muchos sacerdotes que vivían en público concubinato, se llama nicolaísmo. Bueno, pues el
concilio lo que hace es regular esta simonía y este nicolaísmo con una serie de decretos. También se prohíbe la usura, el comercio con los infieles, es decir, con los musulmanes, se regula la edad para acceder al presbiterado y al episcopado y demás. Y se rechazan los torneos y todo esto. Hemos visto en el tema anterior, como en 1187 cae Jerusalén, se forma la cruzada en la cual va a participar el emperador, mejor dicho, Federico Barbarroja, que muere, como ya dijimos, ahogado atravesando el río Salé. Le sucede su hijo Enrique VI, que muere también en la tercera cruzada, va a morir también, y le va a suceder el nieto de Federico, hijo de Enrique VI, que es Federico II de Suabia. Un emperador tutelado por un papa, Inocencio III, y que va a ser el que se va a enfrentar a uno de los papas posteriores, que es Inocencio IV. Bien, aquí cabría un poquito esa lucha entre Alejandro III y Federico Barbarroja, y nos metemos con el siguiente papa, importante en este momento, que es el papa Inocencio III. Papa Lotario, nace en 1160, es elegido cardenal con 29 años y papa con 37, había nacido en el castillo de Gavignano, y bueno, un hombre con una buena preparación, había estudiado en Roma, en París y en Bolonia. Ha pasado a la historia el Papa Inocencio III como un papa, sobre todo como un buen jurista, era muy buen canonista. Es verdad que toda esta época es una época de los papas canonistas, es la época de oro, digamos, del derecho, no solamente civil, sino también del derecho canónico y demás. Toda aquella teoría que había elaborado Gregorio VII del poder del Papa, como llamaba antes, la plenitud de potestad y demás, con Inocencio III va a alcanzar uno de sus mayores cenit de este momento, ¿no? Un hombre con una gran preparación teológica, conocimiento del derecho, como hemos dicho, sentido político bastante amplio, don de gente, un carácter firme, pero a la vez flexible. Él está convencido de que tiene una misión divina, y es el gobernar a la Iglesia y gobernar el mundo, por encima de emperadores y de reyes. Su obra culmen es el Cuarto Concilio de Letrán, que es muy importante en la historia de la Iglesia, 1215. Un concilio en el que se reúnen más de 1200 padres sinodales y que va a dar unos 70 cánones. De ellos vamos a destacar unos cuantos. Primero, se le dice a los obispos su responsabilidad en los sínodos, visitas pastorales, formación de los sacerdotes, etc. Segundo, un canon que aún se mantiene en la Iglesia: obligatoriedad de confesar y comulgar una vez al año, y esa vez es por Pascua de Resurrección. Sabéis que esa norma se sigue manteniendo en la Iglesia. Abordó el tema también del derecho matrimonial, limitando el impedimento de parentesco. Se elige a Federico II como emperador, y en general el Concilio IV de Letrán tiene toda una obra legislativa que se va a mantener en la historia de la Iglesia durante mucho tiempo. Una vez que acaba el concilio, en 1216, muere el Papa, y va a surgir un emperador muy importante, Federico II de Suabia, que va a ser el gran luchador contra la Santa Sede, contra la Iglesia. Va a suceder uno de los hechos más insólitos de la historia de la Iglesia, que lo vamos a ver dentro de un momentito. Si decimos, y con ello cerramos al Papa Inocencio III, que va a ser un Papa que va a sacar a la Iglesia de un periodo difícil, de un periodo de crisis que se había surgido a la muerte de Alejandro III, el Papa que había luchado contra Federico Barbarroja, y bueno, él había conseguido con el Cuarto Concilio de Letrán sacar un poco a la Iglesia de ese problema. Y nos metemos con los dos últimos personajes de este tema, que son el Papa Inocencio IV y el emperador Federico II. Hemos dicho que en este momento de la historia de la Iglesia, segunda mitad del siglo XIII, es un momento donde los papas son hombres preparados, íntegros,
con ganas de gobernar, de llevar a la Iglesia a su esplendor. Hemos dicho también que son papas con un gran conocimiento teológico y sobre todo con un gran conocimiento del derecho canónico. Hemos hablado de la época dorada del derecho canónico. Bien, pero no siempre los papas pudieron actuar de una manera válida, porque su poder estaba coartado por los emperadores, sobre todo por un emperador que surge en este momento, un emperador con una personalidad muy fuerte. Incluso hay autores que hablan de un emperador que, con perdón de la expresión, que se equivocó de tiempo en el nacimiento, nació antes de tiempo. Hay un emperador con una mentalidad mucho más renacentista, muy posterior, que es Federico II, hijo de Enrique VI y nieto de Federico Barbarroja. Un hombre que era mucho más partidario de la cultura, del conocimiento, que de la religión. Es verdad que él va a luchar contra todos los papas del momento. Y el emperador Federico II va a ir prometiendo a todos los papas ayuda contra los musulmanes. Muere el Papa Honorio, le sucede Gregorio IX y le pide al emperador que vaya a hacer la cruzada, que luche contra los musulmanes. Se lo había prometido a su antecesor y le pide que lo cumpla. El emperador no va a cumplir la promesa, o digamos que la va a cumplir de distinta manera. Hemos hablado antes de una cruzada diplomática. Bien, pues lo que hace Federico II simplemente es marchar a Jerusalén y se reúne con el sultán, Al-Kamil, de tal forma que consigue que los peregrinos puedan visitar los santos lugares, Jerusalén, Belén, Nazaret, y bien, y ha conseguido una cruzada, digamos, diplomática. Pero es algo que el Papa no le interesa. El Papa pide que cumpla esa promesa que ha hecho. Y lo que hace el Papa es, como no me ha hecho caso, lo excomulgo. Federico II vuelve de Jerusalén y hacen las paces. Sigue la lucha y, de hecho, Federico toma posesión de las ciudades del norte de Italia, incluso asedia Roma. El Papa Gregorio muere y le sucede Celestino IV, que también muere pronto. Papa Gregorio, además, había convocado un concilio que no se pudo llevar a cabo porque las tropas del emperador Federico habían rodeado Roma y no habían permitido a los legados llegar al concilio. Bien, hemos dicho, muere el Papa Gregorio, muere su sucesor y finalmente es elegido el Papa Inocencio IV, un hombre de gran prestigio, también canonista. El Papa se da cuenta de que el conflicto de la Iglesia tiene que terminar con el emperador y tiene que terminar lo antes posible y convoca un concilio. Pero ese concilio no puede ser en Roma, no puede caer en el error que había caído su antecesor, Gregorio IX. Solución: sacó el concilio fuera de Roma y lo pudo llevar a cabo. ¿Dónde lo lleva? A Lyon. 24 de junio de 1245. 24 de junio de 1245. Comienza el Concilio de León. Se invita al emperador a que vaya a ese concilio, porque se le va a juzgar. Y se le invita o que vaya él o que envíe algún legado que vaya en su nombre. El concilio lo primero que hace es juzgar al emperador. ¿Por qué? Pues por no haber cumplido su promesa de llevar a cabo una cruzada, por haber secuestrado a los legados antes de comenzar el concilio que habían convocado en Roma, por todas las actuaciones durante el periodo de elección del nuevo Papa, en el periodo de sede vacante. Y aparece un documento en el concilio, una bula que es la bula Ad Apostolicae Dignitatis. Es una bula en la cual, por primera vez en la historia, un papa depone a un emperador. El emperador Federico de Suabia, Federico II, es depuesto por un papa. Sus súbditos son desligados del deber de fidelidad y se le pide a los príncipes alemanes que elijan un nuevo monarca.
Federico intenta por todas las maneras reconciliarse con el Papa, a la manera de Enrique IV, a la manera de su abuelo Federico, pero no lo consigue. El Papa es inflexible y Federico muere en finales de 1250 sin conseguir recuperar el trono. Inocencio IV ha vencido al emperador y esta fue, podemos decir, la sentencia de muerte del Sacro Imperio. Los sucesores de Federico II, hijos y nietos, serán los últimos representantes de la dinastía, que ya no van a tener la fuerza ni de Federico II ni de su abuelo. A cambio surge toda una guerra entre, y lo digo entre comillas, dos partidos políticos, güelfos y gibelinos, que se van a enfrentar en Alemania. Recordad, güelfos partidarios del poder del Papa, gibelinos partidarios del poder del emperador. Por lo tanto, va a continuar toda una guerra durante el siglo XIII y XIV. Y termino de nuevo leyendo al historiador Ludwig Herrling, que nos habla del emperador Federico II. Yo hablaba hace un momento de un hombre muy especial, un hombre con una gran cultura, pero que deja la religión a un lado. Él dice lo siguiente: la personalidad de este rey, o de este monarca, ha sido objeto de los más enconados juicios. Federico II era, como todos los Stauffen, hombre de brillante dote. Tenía la arrogancia de su abuelo, Barbarroja, pero sin el espíritu caballeresco. Era disoluto y pérfido, y en cuanto a la religión, hacía gala de una indiferencia inaudita en la Edad Media. Algunos ven en él el precursor del Renacimiento, incluso de la Ilustración. Gobernó bien Sicilia, pero el imperio alemán encontró en él su sepulturero. No es fácil aprobar cada uno de los actos que hizo el emperador, ni tampoco de los que hicieron los papas, pero quizá la mayor parte de la culpa estuvo del lado de Federico II, al intentar evitar en bien de la Iglesia la unión de la corona con el imperio. Los papas demostraron defender a la fe por encima de todo. Lo que más tuvo que sufrir, o la que más tuvo que sufrir, fue Italia, desgarrada en una lucha entre güelfos y gibelinos, es decir, entre los partidarios anti y pro Stauffen. Con esto terminamos esta época de la Edad Media, segunda mitad del siglo XIII, lucha entre emperadores y papas.